Bueno, pues como comentaba, ah, eh, y espero que veáis todos mi pantalla, ¿vale? La mejor forma de aprender a utilizar Asana y utilizar Teams es utilizando estas herramientas, ¿no? Entonces, os he ido invitando a todos de acceso a Asana. Si tenéis algún problema luego con Asana, pues me podéis decir y os puedo dar acceso, ¿vale? Pero bueno, lo que vamos a hacer es explicar Asana a través de un panel Kanban con Asana mismo, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos previos cuando alguien quiere empezar a utilizar una herramienta y tal? Bueno, los requisitos previos y cómo empezar. Perdón, que me he cambiado de. Vale. Es que seguramente si os habéis conectado aquí tenéis algo que os motive, alguna preocupación, que detectéis algo que en vuestra empresa a nivel de teletrabajo no esté funcionando, a nivel de equipo. También es verdad que, por ejemplo, ahora últimamente ha salido mucha gente preocupada por el trabajo en casa con el tema del COVID y que se siente incluso más estresada teletrabajando que trabajando desde la oficina, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno empieza o quiere tomar una decisión sobre implantar una herramienta de trabajo colaborativo como Asana y como Teams, pues lo mejor es que también lo haga de forma colaborativa e involucre a su equipo, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas que tenéis que hacer es lo que estoy comentando aquí. Es sobre todo preguntar al equipo qué quieren mejorar, qué ven que no está funcionando en la organización del trabajo. También seguramente mucha gente ya estará utilizando herramientas. Entonces es preguntarse al equipo por qué hay herramientas que funcionan y hay herramientas que no están funcionando. Justamente para eso incluso podéis utilizar formularios de Asana si queréis hacer algún tipo de encuesta o recopilar información con vuestro equipo. Justamente Asana dispone de un módulo de formularios que no vamos a ver en esta presentación, pero que sepáis que también está incluido dentro de lo que es Asana, ¿vale? Por supuesto, tenemos que involucrar al equipo y aliados en la implantación de nuestra nueva herramienta. Entonces, lo mejor es preguntarles al equipo y que el equipo colabore también en la selección de la herramienta. Analicemos lo que funciona y lo que se debe mejorar, esto ya lo hemos comentado. También si vamos a sustituir herramientas que ya tenemos, ¿cómo podemos migrar los datos de estas herramientas a Asana y a Teams? Quizás hayamos utilizado Project, tengamos información en Excel, pues, por ejemplo, mucha de esta información incluso se puede se puede importar a Asana. Y como siempre, en cualquier proyecto, lo importante es establecer métricas para poder medir el éxito de la implementación de Asana y Teams. Quizás algunas métricas puedan ser el volumen de emails que hemos reducido, el número de proyectos que hemos empezado a manejar con Asana, en el caso de Teams, el volumen de usuarios conectados concurrentes a Teams, que se puede medir perfectamente, el número de llamadas realizadas por Teams, el número de conferencias. Estos son métricas que nos pueden ayudar a ver cómo hemos conseguido implantar una nueva herramienta. Bien, el segundo paso, una vez hecho todo esto y suponiendo que hemos decidido implantar Asana y Teams, ¿qué necesitaríamos? ¿Vale? Primero de todo, necesitamos una cuenta de Asana, que se puede conseguir una cuenta gratuita de pruebas, ¿vale? Para los que se decidan a implantar Asana, incluso si queréis, me podéis contactar porque os puedo conseguir un enlace con el que tendríais un 10% de descuento, ¿vale? Entonces, si es este enlace que está aquí, ¿vale? Para conseguir este descuento. Ahora os voy a presentar, y es algo que también os puedo compartir un poco muy rápidamente, unas presentaciones de Asana, de por qué utilizar Asana, ¿vale? Lo que está pasando, y sobre todo se está notando, como decía antes, con el auge del teletrabajo debido al COVID, de que la gente está muy estresada teletrabajando, es que nos hemos puesto a teletrabajar, pero no hemos resuelto los trabajos de colaboración con las herramientas de colaboración que teníamos en la oficina. Y entonces, esto unido a una situación estresante para algunas personas trabajando desde casa, pues lo que hace es que la situación empeore y afecte a la productividad. ¿Qué es lo que está pasando sobre todo? ¿O qué es lo que detectó Asana?
el exceso de notificaciones y reuniones que interrumpen el trabajo. No sabemos quién está haciendo el qué y para cuándo. Esto es muy importante si no tenemos una herramienta de gestión de proyectos y de trabajo. Tenemos muchas herramientas y no sabemos dónde están los documentos, dónde está la información. Entonces nos tenemos que pasar varias veces buscando una documentación, una información en el email, en el mismo Teams y en otras herramientas que podamos tener, OneDrive, lo que sea, ¿vale? Y lo que también pasa es que nos cuesta priorizar el trabajo, ya que sobre todo ahora, en estos tiempos, las prioridades cambian muy rápido y las empresas y los departamentos se tienen que adaptar bastante rápido y poder responder al trabajo. Esta es un slide que me gusta mucho porque nos cuenta que desde el 2000, donde apareció el email, a partir del 2010 los dispositivos móviles, la mensajería instantánea, vemos un gap de productividad. Es decir, según este estudio, que es discutible y tal, pero un 60% del tiempo lo dedicamos a trabajo sobre trabajo, es decir, a responder emails, a buscar información, a comunicación interna, y únicamente un 40% del trabajo lo realizamos realmente a lo que sería trabajo productivo. Y como vemos, cuantas más herramientas tenemos, más el gap crece. Tenemos email, tenemos mensajería instantánea, un Slack, un Teams, OneDrive, y esto es lo que es sorprendente. Cuantas más herramientas tenemos, parece que menos tiempo dedicamos al trabajo productivo. Ya digo, este estudio habla de solo un 40% dedicado al trabajo productivo. ¿Vale? ¿Dónde podemos colocar Asana? ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en este slide podemos ver donde tenemos herramientas donde mantenemos los documentos, la documentación de proyectos y trabajos, tipo OneDrive, Google Drive, Dropbox, herramientas de mensajería, Microsoft Teams, donde podemos hacer videoconferencias, mensajería instantánea, herramientas típicas de email como Outlook, Slack, que vendría a ser una herramienta parecida a Microsoft Teams. Por cierto, aquí lo que quiero comentar es que casi todo lo que voy a explicar aquí sobre Microsoft Teams y su integración con Asana es equivalente con Slack. Por lo tanto, la gente que utilice Slack puede, o sea, es prácticamente, le va a servir lo mismo, ¿vale? Y luego tenemos las herramientas de gestión de proyectos, de coordinación, desde Excel a herramientas tradicionales. Aquí podríamos tener un Microsoft Project, a soluciones verticales, ¿vale? Entonces, Asana viene a sustituir estas herramientas y se conecta con el resto de herramientas, Teams, Slack, herramientas de gestión de documentos. Entonces, Asana nos hace este puente y nos permite controlar todo el trabajo, ¿vale? Como veis, aquí hay integración con Asana, se integra con varias herramientas, ¿vale? Y otra cosa que es bastante buena de Asana es que nos permite llenar todos los peldaños de este triángulo. En Asana podemos controlar los objetivos que tengamos a nivel de departamentos y a nivel de equipo, manejar el portfolio de proyectos, manejar los proyectos que forman parte del portfolio y los procesos, porque también Asana tiene una parte de automatización de procesos que pasaremos muy por encima en esta presentación, porque no da tiempo para ver todo, pero tiene herramientas de automatización y todo el tema de tareas. Entonces, Asana, salvo el tema de misión, nos cubre todas estas fases, todos estos peldaños de este triángulo. Con lo que tenemos mucha visibilidad de lo que se está haciendo y también nuestros equipos pueden ver por qué están haciendo algo, por qué están trabajando en ciertos proyectos, porque lo ligaremos con los objetivos del departamento de la empresa. Bien, no os voy a comentar mucho más sobre todo esto porque parte lo vamos a ver en la presentación, ¿vale? Solo también de Forrester, también os he anexado en el Asana el análisis completo o el documento completo del 2018, donde Forrester compara Asana con diversas herramientas tipo Wrike, Monday.com, Microsoft Project, ¿vale? Y vemos que Asana es uno de los líderes de mercado en la gestión del trabajo y en el trabajo colaborativo,
¿vale? Decir que tenéis todos estos documentos en el Asana y si alguien no puede acceder o algo así, os lo puedo compartir, ¿vale? Pero este es uno de los motivos por los que Asana creemos que es una buena solución, ¿vale? Porque está bastante implantada, se integra con muchos productos y aquí vamos a hablar precisamente de la integración de Asana con Teams, que es una de las herramientas de colaboración más extendidas, ¿vale? Bueno, como os dije, si Asana lo podéis probar, podéis tener una suscripción gratuita y luego, aparte, si luego queréis tener la suscripción de pago, contactad conmigo y os puedo conseguir un descuento. Obviamente necesitaremos un Teams, que es, podemos tener una suscripción de pago de Office 365 y también es verdad que Microsoft está ofreciendo una versión gratuita de Teams, con ciertas limitaciones, pero que también se puede tener una versión gratuita. Lo mismo para Slack. Tal y como os comentaba, no vamos a hablar mucho de Slack aquí, pero lo que he probado de Slack pues, es muy parecido a lo que se puede hacer con Teams y Asana, pues se puede hacer también con Asana y Slack. Evidentemente también de Slack tenéis una suscripción gratuita y suscripciones de pago. Vale, pues bien, como comentaba, lo que necesitamos es una cuenta de Asana, una de Teams o de Slack. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar? Pues obviamente, pues en Asana tenemos que configurar Asana, ¿vale? Entonces, os quiero enseñar un poco una configuración de ejemplo que he puesto, ¿vale? Y como comentaba, desde hace unos meses, esto es una novedad de este año de Asana, Asana permite definir los objetivos y asignarlos a tu equipo, ¿vale? Entonces, aquí podemos tener los objetivos del equipo con unas métricas y asignar también, a estos objetivos proyectos, vincularlos a ciertos proyectos. Por ejemplo, yo lo he vinculado a este webinar como un ejemplo. Esto da visibilidad al equipo de por qué está trabajando en ciertos proyectos, ¿vale? Porque estarán ligados a los objetivos. Si os acordáis de la pirámide que os enseñaba antes, pues estamos hablando de los objetivos que están en lo más alto el peldaño por debajo de la misión en esta pirámide tenemos los objetivos, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver los objetivos. Luego, por debajo de los objetivos tendremos un portafolio de proyectos, ¿vale? En este caso, aquí tengo mi portafolio de proyectos. Aquí solo he puesto uno, ¿vale? Pero aquí podemos ver y puedo añadir otro proyecto. Por ejemplo, puedo poner este de proyecto demo webinar, ¿vale? Y aquí podemos ver a nivel de portafolio de proyectos cómo están todos los proyectos con una actualización corta sobre el estado, siempre que el jefe de proyecto se dedique a actualizarlos, obviamente, ¿no? Entonces podemos ver el progreso en tarea, las fechas, quién está asignado, quién es el encargado del proyecto, ¿vale? Luego, evidentemente, evidentemente necesitamos un equipo. Añadir un equipo, yo os he ido invitando, ¿vale? Y por email basta que podéis invitar a la gente. Aquí Asana lo hace de tal forma. O sea, si vosotros, por ejemplo, tenéis un dominio de vuestra empresa, en mi caso sería el de cloudsales.com, las licencias, cuando uno está pagando por licencias, cuenta los usuarios por el número de personas que pertenecen a tu dominio. En cambio, el resto de personas, si utilizan cuentas de Gmail o cuentas de otras empresas, los considera invitados. Entonces, todos los invitados no cuentan a nivel de Asana para pagar licencias. Una vez tengamos nuestro equipo, pues también podemos definir los proyectos. Y los proyectos, Asana te permite mostrarlos de tres formas. A modo de lista, a modo de un tablero Kanban o modo de diagrama de Gantt o cronograma, ¿vale? Aquí yo ya he configurado un proyecto, asignado tareas, puedes tener subtareas, ¿vale? Y bueno, esto es bastante similar a lo que podría ser un Microsoft Project o cualquier otra herramienta de gestión de proyectos. La ventaja que puede tener Asana es que resulta bastante fácil añadir, el interface es muy bueno, ¿vale? Añadir, modificar, añadir tareas, comentar, esto es muy bueno, ¿vale?
Entonces, estas son las tareas previas. Si queremos trabajar con Asana y Teams, pues obviamente necesitaremos en Asana hacer todas estas tareas. Crear los equipos, invitar a los miembros del equipo, definir los objetivos y crear los proyectos. Por el lado de Teams, obviamente también tendremos que crear nuestros equipos, nuestros grupos de Teams, ¿vale? Aquí os he puesto, por ejemplo, algunas diferencias entre los canales y los chats de Teams, porque a mí, por ejemplo, es una de las cosas que me costaba entender y al final, los que conocéis, habéis trabajado un poco con Teams, la diferencia que yo he llegado es que un canal viene a ser quizás un sustituto más del email, donde en el canal publico la información de una forma más formal. Mientras que el chat sería el equivalente a girar, si estuviese en una oficina, pues levantar el teléfono y llamar a un compañero o por ejemplo, levantarme e ir a hablar con un compañero. Digamos que en el chat tenemos la información más informal y lo que llamamos el canal tenemos la comunicación un poco más formal. Aquí también he puesto un poco de diferencias que existen, ¿vale? Por ejemplo, los chats no podemos poner más de 50 personas, en los canales podemos tener hasta 5.000, ¿vale? Y hay otras limitaciones que tienen los canales, ¿vale? Que no tienen el chat, ¿vale? Ahora, disculpad que ahora tendría que compartir voy a compartir todo el escritorio. Si quisiese crear un equipo, yo ya tengo mi equipo creado, perdón, si quisiese agregar un canal a mi Teams, pues sería agregar el canal y digamos que queremos, por ejemplo, crear uno para el proyecto demo. Pues podríamos llamarlo como el nombre del proyecto, ¿vale? Uy, perdón, demo 1. ¿Vale? Y aquí ya tenemos el canal agregado, ¿vale? Aquí, como comentaba, aquí la conversación viene a ser más formal. Por ejemplo, si ponemos proyecto demo 1, recibe una notificación todo el equipo. ¿Vale? Y pueden responder en base de esta comunicación. Si quisiese hacer algo más informal, siempre también puedo crear un chat sobre el proyecto, ¿vale? Esto depende un poco. En general, yo creo que es más cómo manejar el chat, ¿vale? Y luego en el canal, en las publicaciones del canal, poner la información de una forma más formal y quizás que no necesite tanta interacción. Bien, pues esto es lo que necesitamos. Una configuración en Asana y una configuración en Teams. ¿Cómo hacemos para conectar las dos herramientas? Disculpad que no entre mucho en detalle en cómo funciona Asana, porque de hecho el webinar es sobre cómo integrar. O sea, y quiero decir que si estáis interesados, se puede hacer otro webinar. Hay mucha argumentación sobre cómo utilizar Asana, pero este webinar yo me estoy focalizando mucho en lo que es la parte de integración. Si queremos utilizar las dos herramientas de forma conjunta, ¿vale? Disculpad, pero sí que hay algo que me he olvidado. O sea, si solo tenemos una cosa y por temas de presupuesto, por lo que sea en la empresa, no podemos tener Asana y Teams, hay soluciones quizás un poco más limitadas, pero que sirven para manejar proyectos desde las dos herramientas, ¿vale? En el caso de Teams, tenemos dos herramientas que se pueden utilizar. Podemos utilizar Planner, que no deja de ser un Kanban, un panel Kanban avanzado, ¿vale? Entonces, en Planner, y es una herramienta que ya existe hace unos años, ¿vale? No dejamos de tener un Kanban donde podemos ir añadiendo tareas y agruparlas por depósito, por prioridad, ¿vale? Por quién están asignadas, fecha de vencimiento, es decir, no deja de ser un Kanban. O luego tenemos una novedad que ha salido hace menos de un mes o un mes aproximadamente, que es List. List
se solapa en parte con el Kanban, con Planner, pero te permite hacer listas bastante buenas. Tienes plantillas, ¿vale? Y estas listas lo que te permite hacer es asignar tareas, administrar, es decir, está bastante bien, ¿vale? Ambas herramientas forman parte del paquete de Office 365, con lo que si tenéis Teams y Office 365 ya tenéis Planner o List. Lo que pasa es que no es tan avanzado como Asana. Si por el contrario solo tenemos Asana, ¿vale? Evidentemente no tenemos las funcionalidades de videoconferencia y audioconferencia que nos da Teams. Pero sí que podemos comunicarnos con el equipo porque Asana lo que nos permite es en cualquier tarea poder comunicarnos. Por ejemplo, en esta tarea 2, si la tiene asignada Marcelo, yo le puedo con el famoso @ puedo comunicarme con Marcelo y Marcelo automáticamente recibirá un aviso en su Asana, ¿vale? Con todo esto. Entonces, teníamos parte de la comunicación, nos faltaría quizás la parte de Teams, sobre todo de videoconferencia y audioconferencia, pero sí que únicamente con Asana, pues también nos podríamos comunicar, más únicamente solo en texto, pero con un equipo, ¿vale? Pero vayamos al caso más optimista, en que tengamos las dos herramientas, y esto pasa en muchas empresas, en que podemos tener las dos herramientas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer para conectarlas es, primero de todo, es asegurar que tenemos la app Asana instalada en Teams. Entonces, esto es tan fácil como ir aquí a estos 3 puntos suspensivos y buscar esta aplicación. En mi caso ya la tengo instalada, ¿vale? Al instalarla, aparte nos aparecerá el icono de Asana aquí, y lo que tendremos aquí es un chatbot con Asana. Una de las cosas que nos ofrece el chatbot con Asana es que, por ejemplo, podemos conversar con el chatbot y, por ejemplo, le podemos decir take a tour. Y take a tour es el comando del chatbot que nos mostrará un muy breve tutorial, pero bastante bien, con todo lo que podemos hacer con Asana, ¿vale? Y nos explica un poco lo que podemos hacer. O también le podemos decir ayuda, ¿vale? Y nos dice todos los comandos que podemos hacer con Asana, con el chatbot, ¿vale? Lo segundo que tenemos que hacer en Teams, una vez tengamos esto, imaginemos, volvemos otra vez a nuestro proyecto demo 1, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer ahora vincular publicaciones con nuestra Asana, ¿vale? Pues lo que podemos hacer es, veréis que aquí también, una vez instalado, ya aparece la app Asana, y si no la tenéis así configurada, tenéis que ir aquí al equipo y en administración de equipo, asegurar que tenéis la aplicación Asana instalada, y si no la instaláis desde más aplicaciones. Y una vez ya la tengáis, ¿vale? En nueva conversación, aquí también podemos hablar con el chatbot de Asana. Entonces, lo que podemos hacer es, a través de comandos del chatbot o utilizando esta interfaz, primero vincular a un proyecto. Imaginemos que aquí queremos hablar del proyecto demo. Entonces, lo que tenemos que hacer es linkar con el proyecto demo, ¿vale? Y entonces aquí también nos aparecerán automáticamente todas las notificaciones y cambios de este proyecto demo. Entonces, vale. Entonces, aquí ya aparece el comando de que el proyecto demo Asana ya se ha notificado. Entonces, ahora, por ejemplo, imaginemos que estamos conversando con alguien y tenemos a Marcelo, que nos está ayudando con esta call, ¿vale? Quería preguntarte sobre esta tarea. Y entonces a Marcelo ya le podemos hablar directamente sobre una tarea en Asana que nos interese hablarle a Marcelo. Entonces ya le enviamos un mensaje a Marcelo y automáticamente Marcelo ya tiene una visibilidad sobre de qué tarea le estoy hablando. Incluso él puede clicar aquí y hacer
verla directamente en Asana. O, por ejemplo, imaginad que estamos hablando de algún tema, pues esto es un tema, esto es una propuesta de tarea y tenemos una conversación. Esta conversación también, si vamos aquí, podemos convertirla en una tarea de Asana. Entonces, automáticamente algo que ha sido una charla en Teams, automáticamente nosotros en una tarea, asignarla a alguien, ¿vale? Por ejemplo, asignarla a Marcelo. En el proyecto, aquí veo que sí que me da opciones. Pensaba que aquí me saltía directamente el proyecto que estaba vinculado, pero bueno, podemos ponerlo, ¿vale? Una fecha de finalización, ¿vale? Y entonces, automáticamente asignamos esta tarea a Marcelo sin salir ni siquiera de Teams, ¿vale? Y esto es lo interesante de esta integración con Asana. Luego, si volvemos a Asana y veremos que esta tarea de pruebas, como hemos hecho, ya está asignada a Marcelo aquí en Teams, ¿vale? Me olvidé de poner la fecha de entrega y tal, pero podemos seguir editando la tarea aquí en Asana, ¿vale? Entonces, sin salir de Teams, pues Marcelo puede ver que será asignado y podemos trabajar, pero luego podemos seguir trabajando en Asana. Bueno, así como os he comentado, pues esta es la forma de conectar Teams y Asana, instalando la app en Teams, enlazar el proyecto dentro de un canal o también lo podéis hacer dentro de un chat de Teams, podéis vincular. Si tenemos alguna duda, podemos utilizar el chatbot y ahí, por ejemplo, en los comandos interesantes, el Take a Tour, donde te explica un poco cómo utilizar todas las funcionalidades de Asana, de integración Asana con Teams, y el Help, donde nos dirá los comandos. Entonces, ya tenemos estas herramientas conectadas. Pues, ¿y cómo podemos hacer para trabajar? Pues, evidentemente, esto quizás ya son más recomendaciones no tan técnicas de cómo configurar, pero es muy importante formar al equipo. Como he dicho anteriormente, mucha gente está estresada por el teletrabajo y tal, y es que tampoco les hemos formado en cómo utilizar las herramientas, como Asana y Teams. Yo me estoy encontrando que mucha gente no sabe utilizar el Teams y lo utiliza de una forma un poco incorrecta. Otra cosa muy importante es reducir el número de herramientas que hacen más o menos lo mismo. Tenemos herramientas como el correo, Skype, en muchas empresas se utiliza el WhatsApp, varias herramientas de mensajería instantánea. Esto es lo que crea también ese gap de productividad porque tenemos muchísimas herramientas que hacen más o menos lo mismo. Tenemos que hacer un esfuerzo de intentar concentrar al máximo las herramientas, incluso reduciendo el uso del correo electrónico. Si toda mi empresa utiliza Teams, no hay ningún motivo de que no hagamos toda la comunicación a través de Teams. Realmente solo tendríamos que usar el correo electrónico cuando, por ejemplo, nos comunicásemos con un proveedor o un cliente externo que no tiene Teams, porque también podemos conectar los clientes externos a Teams. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo para reducir herramientas y centralizarlas. Básicamente con Teams y Asana tenemos, por un lado con Teams tenemos todo el sistema de videoconferencia, de mensajería instantánea y en Asana tenemos toda la parte de gestión de trabajo. Entonces, con estas dos herramientas estaríamos bastante cubiertos y nos permitiría reducir la utilización de otras herramientas. Evidentemente, me tengo que hacer un poco de publicidad. Tenemos, para hacer todo esto, lo recomendable es utilizar un partner certificado, como es mi caso, ¿vale? De un partner certificado, por ejemplo, por parte de Asana. Bien. Insistir nuevamente en lo importante que es formar al equipo, organizar webinars, grabar vídeos sobre la utilización de las herramientas, porque que la gente no sepa es una de las formas de resistencia más grande y de baja productividad de todas estas herramientas que al final están pensados para ser más productivos. Y muchas veces la falta de formación hace que las personas
bajen el rendimiento y sean menos productivas por eso, por la falta de formación. Otras cosas que os quería enseñar, que son muy útiles, por ejemplo, a mí como gestor de proyecto, son las herramientas de reporting de Asana. Asana me permite, por ejemplo, imaginad que hemos finalizado algunas de estas tareas, en Asana es tan fácil como irlas marcando, ¿vale? Otra cosa que también nos permite Asana es mandar kudos, felicitar a la gente a través de los mensajes de Asana. Pero, por ejemplo, tenéis la herramienta Panel, que también es de reciente creación, donde muy rápidamente, cuando alguien me pregunta, oye, ¿cómo está este proyecto? ¿Cómo están todas estas tareas? Muy rápidamente puedo ver el estado de un proyecto. Puedo ver por tareas sin finalizar, las tareas atrasadas. Puedo ir organizando este panel. Entonces, me da una foto del proyecto. Cuántas tareas tengo sin finalizar, cuántas se han finalizado. Y respecto al reporting semanal, también Asana, de cara a los project managers, tiene una herramienta muy útil de reporting donde puedo poner cómo está el proyecto, en curso, en riesgo o retrasado. Y muy rápidamente, solo arrastrando, puedo ver qué hemos conseguido en esta semana, cuáles son los logros finalizados, qué tareas tiene el responsable. Entonces, el reporting se puede hacer muy fácil si la gente vamos actualizando las tareas y tal, con lo que tenemos un reporting muy sencillo. Obviamente, luego podemos meter el reporting de texto, lo que queramos explicar o tal, pero Asana nos ayuda bastante con el reporting, poniendo rápidamente podemos arrastrar de gráficos del estado de tareas finalizadas, que hemos conseguido, cómo estamos de dedicación de la gente, porque también Asana tiene un módulo para ver la dedicación de tareas, que eso también nos lo he podido comentar en este webinar, pero sí, también tenemos el módulo, quizás os lo voy a enseñar muy rápido. Bien, aquí, por ejemplo, acabo de publicar el estado del proyecto, que se compartiría con el equipo, ¿vale? No sé si lo habéis, creo que todo el equipo, si los que tenéis acceso deberíais poder acceder. Y lo que os comentaba, en el portfolio, en el módulo de portfolios, tenemos el módulo de gestión de recursos, con lo que podemos ver las personas cómo están asignadas a las tareas, qué tareas tienen, cómo están de carga de trabajo, con lo que también nos da una visión a los project managers de cómo están la gente, sobre todo cuando están asignados a varios proyectos y su dedicación. Bien, ¿qué más? Otra cosa que quería comentar, fomentar el uso de las aplicaciones móviles. Asana tiene aplicaciones muy buenas tanto para Android como para iOS, para iPad como para teléfonos móviles, y creo que es bastante interesante que la gente tenga acceso a estas herramientas, ¿vale? Están en la Google Play Store y en la App Store, y creo que facilita bastante el trabajo a la gente y pueden ver rápidamente en qué tienen que centrar su trabajo, ¿vale? Una iniciativa que os quería comentar, que creo que puede ser interesante, sobre todo de cara a lo que es el título de este webinar, que es reduce el volumen de email, sobre todo para la gestión de proyectos, es que quizás en vuestras empresas podéis aplicar una iniciativa que sea cerrar Outlook. Si nos podemos comunicar totalmente a través de Teams, ¿vale? ¿Para qué necesitamos el Outlook? Si bien es cierto que esto puede parecer un poco exagerado, porque sí que habrá cosas que no, si todo el mundo utiliza Teams o Slack, ¿vale? Para comunicarse, pues seguro que podemos cerrar parte del Outlook. Y muchas veces uno de los motivos de estrés es la gente que tiene cientos o miles de emails sin contestar y sin leer, y quizás una de las maneras de reducir ese estrés es hacer el cambio a Teams, que luego pueden tener un montón de mensajes de Teams sin leer, ¿no? Pero bueno, creo que Teams también tiene utilidades muy buenas de filtrado, de búsqueda de información, etc. ¿Vale? El tema es que si dejamos a los usuarios, a nuestros empleados o nuestros colaboradores con 5 o 6 herramientas de mensajería, de correo,
de colaboración, pues no les estamos ayudando. Lo que tenemos que intentar es reducir este número de herramientas. Os dejo también ciertos enlaces de interés sobre, por ejemplo, sobre cómo utilizar Asana y Microsoft Teams, una guía de Microsoft sobre cómo va a ser el trabajo en el futuro, sobre la colaboración y el teletrabajo. Y bueno, y también os dejo otra presentación sobre cómo es el trabajo remoto con Asana, que creo que es también bastante interesante. Y así muy rápido, pues este es todo el contenido del webinar, todo lo que os quería explicar.